Hola, muy buenos días, buenos días. Es de nuevo un placer estar con todos ustedes, compartir la experiencia, la fe, la esperanza, el amor y la gracia que Dios nos da cada día. Bueno, pues hoy vamos a comenzar con la reflexión y Marla, pues ella siempre está preparada por ahí, Bien. ¿verdad? Y ella pues va a coordinarnos el taller del cuarto paso, ¿verdad? Así que adelante, Marla. Claro que sí, muchísimas gracias, Víctor. Buenos días, compañeritos, y les voy a leer la reflexión del 21 de noviembre de la Chequera de Dios. El versículo es Isaías 45:22, que dice así: Mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Esta es la promesa de las promesas. Está colocada en el cimiento de nuestra vida espiritual. La salvación viene por una mirada a Él, que es Dios justo y salvador. Cuán simple es la orden. Mírame a mí. Cuán razonable es el requerimiento. Ciertamente, la criatura ha de mirar al Creador. Hemos mirado a otras partes durante suficiente tiempo y ya es hora de que miremos, de que le miremos solo a Él, que invita nuestra esperanza y promete darnos su salvación. Solo una mirada. ¿Acaso no deberíamos mirar de inmediato? No debemos traer nada con nosotros, sino hemos de mirar hacia afuera y hacia arriba, a nuestro Señor en su trono, hacia donde ha ascendido desde la cruz. Una mirada no requiere ninguna preparación, ni ningún esfuerzo violento. No se necesita talento, ni sabiduría, riqueza, ni fuerza. Todo lo que necesitamos se encuentra en el Señor, nuestro Dios, y si lo miramos a Él para todo, todo será nuestro y seremos salvos. Vengan ustedes que están lejos, miren aquí. Ustedes que son los términos de la tierra, vuelvan sus ojos a este lugar. Así como los hombres pueden ver el sol y gozar de su luz desde las regiones más alejadas, de la misma manera, ustedes que yacen en los límites de la muerte y en las propias puertas del infierno, pueden por una mirada recibir la luz de Dios, la vida del cielo, la salvación del Señor Jesucristo, quien es Dios y que por tanto es capaz de salvar. Amén. Adelante, Víctor, con su compartir. Gracias. Gracias, Marla, por tu lectura. Dice un cántico, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Bueno, mirar a Cristo Jesús no es contemplar una imagen, no es contemplar un crucifijo, no, mirar a Jesucristo es observar lo que Él hace y lo que Él dice, y principalmente lo que Él dice. Su palabra es más valiosa aún que su testimonio, porque el testimonio es para el incrédulo y su palabra es para el creyente. El testimonio que dio Jesús en la sanidad y en la resurrección de las personas, en todo lo que él hizo, fue para dar testimonio de que él era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del Padre Eterno, del único Dios verdadero, como lo hace notar el apóstol Juan en San Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que mm, Jesús viene anunciándonos al Padre, pero también Él en sí mismo es la salvación.
porque a Él se le dio la autoridad para dar vida eterna, la autoridad sobre todos los reinos, los celestiales y los materiales, los terrenales. Así que Él tiene toda la autoridad, porque no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. No hay Pedro, no hay Juan, no hay María, no hay José. Nadie más puede intervenir entre Jesús, entre Dios y los hombres está Jesucristo, el intercesor autorizado. Y cuando somos parte de la congregación de Cristo, Él es nuestra cabeza. Y nosotros podemos interceder por otras personas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro Señor y a Él le enviamos todas nuestras peticiones y todas nuestras oraciones. Y como dice Santiago, la oración del justo puede mucho. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que aquellos que han sido justificados pues por la fe y tienen paz para con Dios, ellos están autorizados para interceder por otras personas, como lo estaban también los apóstoles, que sin darse cuenta intercedieron, hicieron su ministerio sin darse cuenta. Cuando aquella sirofenicia llegaba y le gritaba a Jesús, y aquellos cansados le dijeron, hazle caso porque hace mucha gritería. Y entonces Jesús les hace caso a ellos, ellos interceden por ella, porque ella no pertenecía al pueblo de Israel y Jesús había venido al pueblo de Israel. Entonces le dice, ¿qué le pasa, no? Ella le dice que su hija está enferma, que tenga compasión de ella. Y él le contesta que los perritos no tienen derecho a comer la comida de los hijos, pero ella admite ser un perrito y dice, bueno, pero aún los perrillos tienen derecho a comer de la mesa de sus amos. Y aquí está la situación, ¿verdad? Tienen el derecho a comer de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús dice, anda, ve, tu hija ha sanado. Así que nosotros hoy nos corresponde mirar hacia Jesucristo. Jesucristo es su proyecto, es su palabra, es su espíritu. Y es ahí donde pues, tenemos que poner nuestra mirada de fe. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias por esos comentarios sobre esta hermosa reflexión. Y bueno, pasamos ahora sí a nuestro taller del cuarto paso. Y pues les recuerdo la dinámica, que yo leo un párrafo, luego hacemos las preguntas. Hasta 3 personas podemos compartir. Tenemos 3 minutos para dar nuestra opinión referente a las preguntas. Y recuerde que pues esto es basado en su propio conocimiento, su propia experiencia. Aquí no hay una respuesta perfecta, correcta, exacta, precisa, sino que cada uno tiene su propia interpretación de la literatura como cada uno la va comprendiendo, y aquí lo estamos expresando de esa manera, ¿verdad? Así es de que inicio con la lectura. Y el cuarto paso dice, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Así es de que nos quedamos en el párrafo 10 y dice así, los neuróticos anónimos especialmente deben poder darse cuenta de que el instinto desbocado es la causa fundamental de su manera destructiva de pensar y sentir. Hemos padecido de sentimientos de miedo, frustración y depresión. Tendemos a escapar del sentimiento de culpabilidad ocasionado por las pasiones y luego encauzamos nuestra conducta para lograr más pasiones. Padecemos la vanagloria y gozamos de sueños disparatados de pompa y poderío. No es agradable contemplar esta perversa enfermedad del alma. Los instintos alborotados obstaculizan la investigación. En el momento
que tratamos de sondearlos, estamos sujetos a sufrir serias reacciones. Y bueno, ahí está el párrafo, la lectura del día de hoy y la pregunta dice así: ¿cuál es la causa que nosotros los neuróticos anónimos debemos de reconocer? ¿Cuál es la causa que nosotros los neuróticos anónimos debemos de reconocer? Y ahí está. Así es de que, compañeritos, usted puede, mire, puede responder a través del chat si no tiene privacidad para abrir su micrófono, o solo levante su manita y yo le doy la palabra para que usted pueda dar su opinión. Así es de que no tengamos temor de compartir. Recuerde que es basado en lo que nosotros entiendamos de esta lectura. Y las preguntas y el párrafo lo puede ver en su pantalla. Dice: ¿cuál es la causa que nosotros los neuróticos anónimos debemos de reconocer? Bueno, en lo que se anima, miren, lo que se anima, lo que yo entiendo, ¿verdad? Basado en ese párrafo, dice que lo que debemos darnos cuenta es de que el instinto desbocado es la causa de nuestra manera destructiva de pensar y de sentir. Y yo me quedé pensando, por ejemplo, cuando mi instinto, aquí yo he aprendido, ¿verdad? Que solamente hay un instinto, no son muchos instintos, es uno. Y cuando pienso en mi instinto de seguridad económica, cuando es bueno tener ese instinto de cuidar mi economía, de ahorrar, eso es bueno, pero cuando lo llevo a un extremo exagerado, ¿verdad? De que siento que se me va a terminar, que me voy a quedar sin nada, que me empiezo a llenar de miedo, de angustia, de desesperación, de ansiedad por el mañana, no sé si voy a tener para mañana, y entonces llevo ese instinto de seguridad a un extremo tan equivocado que no es que, no, yo no sé, pero entiendo que es como si lo hiciera yo en un defecto, porque ya no ahorro normalmente, sino ya no quiero dar, ya no quiero gastar, ya no quiero colaborar, porque siento que se me va a terminar. Y entonces me vuelvo una persona coda, o me vuelvo una persona que puedo robar y preferir robar que pagar. Entonces ya ahí llevo ese instinto de seguridad emocional que era bueno, pero que yo como lo desboqué, miren, me fui al otro extremo. Y bueno, parece que en el chat, mire, hay una respuesta que dice que el instinto desbocado es la causa destructiva de nuestra manera de pensar y de sentir. Muchas gracias por ese comentario y les invito una vez más, ¿a alguien más le gustaría responder esta pregunta? De ¿Cuál es la causa que nosotros, los neuróticos anónimos, debemos de reconocer? Y bueno, Víctor, entonces le voy a hacer la pregunta a usted para que usted nos dé su opinión. ¿Cuál es la causa que nosotros, los neuróticos anónimos, debemos de reconocer? Esa es la pregunta. En cuanto al instinto natural, el instinto natural es la causa, el instinto desbocado es la causa de todos nuestros males. Destruye nuestra manera de pensar, destruye nuestra forma de actuar. Pero antes, si hablamos de cómo se formó ese instinto, se formó a través de una nula gestión emocional. Es decir, nosotros no gestionamos las emociones y por eso es que se hizo tal instinto. Si nosotros hubiéramos gestionado adecuadamente las emociones,
el instinto no estuviera desbocado. Por eso mismo, él destruye la forma de pensar del individuo. El primer paso dice que nosotros hemos torcido nuestras mentes hacia una forma de pensar destructiva. Ahorita nos planteaba Marla sobre el instinto de conservación en cuanto a la economía se refiere, el dinero. Pero cuando una persona es extrema en un punto y empieza a codiciar, a ser avaro, entonces la persona está formando en él un defecto de carácter. O se forma en él un defecto de carácter porque no piensa en el bienestar de los demás, piensa en su propio bienestar y en sus propias ganancias. Su actitud es egocéntrica, es egoísta. ¿Por qué? Porque la codicia que lleva a la avaricia y al tener más y más y más por miedo a no tener. Ese no es más que un complejo que adquirió en su infancia la persona y tendrá que cambiar ese estatus para poder dominar al instinto. Por eso debemos recordar que lo que destruye nuestra vida son los defectos de carácter o patrones de conductas negativos. Y son a estos los que tenemos que destruir nosotros, porque estos generan actitudes egocéntricas. Si nosotros aprendemos a dominar el instinto, nuestra vida va a ser diferente, porque el instinto ya no va a formar actos egoístas, sino que vamos a trabajar para el amor. O sea, vamos a procurar no volver otra vez a la misma situación de egocentrismo en la que nos encontramos en algún momento por la falta de una gestión emocional. Y es lo que necesitamos aprender. Aquí el cuarto paso nos habla claramente que el instinto desbocado es la causa fundamental de nuestros problemas. Gracias, Marta. Gracias a usted, Víctor. Y continuamos con la siguiente pregunta. Mire, la siguiente pregunta dice así: ¿de qué huimos por causa de la confusión que produce nuestro instinto desbocado? ¿De qué huimos por causa de la confusión que produce nuestro instinto desbocado? Así es de que, compañeros, los invito a que participen, a que den su opinión, qué usted piensa, siente, cree. Entonces, puede levantar su manita, puede escribirlo en el chat. Josefina, buenos días, gracias. Adelante, José. Em, bueno, no escuché el párrafo y salí, voy llegando. ¿Podría repetir la pregunta, por fin? Claro que sí, y de hecho el párrafo está aquí en la pantalla y la pregunta dice: ¿de qué huimos por causa de la confusión que produce nuestro instinto desbocado? ¿De qué huimos? Lo voy a traer a título personal, se me va a facilitar mucho más. Bueno, pues huía de mí misma. Huía de esos pensamientos que no lograba identificar, que me llevaban a generar sensaciones, sentimientos y emociones en las cuales yo no tenía el poder para gestionar. En algunas ocasiones era movida desde la euforia, en otras ocasiones el otro extremo, ¿verdad? La tristeza. A final de cuentas, en ese vaivén de sensaciones, sentimientos y emociones como producto de pensamiento fuera del sano juicio, por la simpleza y la incredulidad
de mi condición espiritual que detonaba en esos pensamientos desproporcionados, descontrolados, desmedidos. Y pues esa falta de poder por no tener una relación auténtica y genuina con la fuente de vida. Y bueno, tiempos muy difíciles, sin embargo, pues con él todo lo puedo, dice él, y si él lo dice es una verdad. Con esto comparto, princesa, ahorita leo el párrafo, gracias. Gracias a ti, mi querida Josefina, por compartir, por hacer la unidad. Y voy a leerles dos respuestas que nos dejaron en el chat. Una dice, yo huía de verme a mí misma y del dolor. Y la otra dice, del sentimiento de culpabilidad y condena ocasionado por las pasiones excesivas y desbocadas. Pues ahí están las respuestas. Gracias, mis compañeritas, por compartir y hacer la unidad a través del chat. Y bueno, ahora sí, Víctor, le voy a hacer la pregunta a usted que dice, ¿de qué huimos por causa de la confusión que produce nuestro instinto desbocado? Bueno, huimos de una realidad que no comprendemos, una realidad que no nos parece buena, agradable, porque pensamos que deberíamos de pertenecer a otra familia, tener otro papá, otra mamá. Mm, eh, la realidad en casa, el estar sujetos a los padres, las formas arbitrarias de los padres de ser, de acuerdo al juicio infantil, huimos de la realidad. Entonces lo que queremos es escapar de un dolor interior, de un dolor emocional, escapar, queremos, no queremos vivir más de esa manera. Y cuando estamos en este asunto del escape, ¿verdad? O de estar acumulando mm, emociones negativas en nuestro interior, acumulamos odio, rencor. Y esto, en tratar de huir de nuestra realidad, em, hace que cometamos más errores, porque el problema no es externo, sino interno. La situación es autoconocernos y ver qué es lo que realmente está pasando en nosotros, pero como no sabíamos nosotros cómo hacer un inventario emocional de nosotros mismos, pues estábamos en la ignorancia y a merced de nuestro mal razonamiento. En otras palabras, no teníamos sano juicio. Y, y esto hacía que nosotros huyéramos como el conejito que salió de entre los árboles y llegó a la pradera y empezó a ver que alguien lo seguía y tenía miedo y corría y corría y corría y todavía lo estaban persiguiendo hasta que entró de nuevo al bosque y la sombra de los árboles tapó su propia sombra y volteó y dice, ay, qué felicidad, ya no me siguen. Pero la realidad es que él se asustaba con su propia sombra. Así que nosotros mismos, con nuestros actos injustos, nos asustaban. Nuestros actos injustos y las injusticias de otros en nosotros hacía que nosotros tuviéramos temor y no sabíamos cómo liberarnos de eso que sentíamos. Así que fuimos probando placeres tras placeres para poder encontrar una salida. Y aunque esos eran pequeños paliativos, no nos curaban, enfermábamos más. Así que huíamos de nuestra realidad.
Gracias. Ay, buenos días, ya estoy de regreso. Muchas gracias, Marla, por el apoyo. Bueno, pues nos quedamos en la pregunta número 3, que dice así: ¿qué hemos sentido por esta misma razón? ¿Qué hemos sentido por esta misma razón? Vamos a ver si hay manitas levantadas. Adelante, José, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí el párrafo dice, ¿verdad? Como consecuencia de ese instinto desbocado, de esa falta de sano juicio, que lleva consigo pues esos pensamientos destructivos y esos sentimientos. Dice que padecemos, ¿verdad? De sentimientos de miedo, de frustración y de desesperación. Estos, pues no sé si se llaman sentimientos, emociones, pero lo que sí sé es lo que provoca. La no gestión del miedo, que hoy es un aliado y es un super amigo, me lleva a la prudencia. El no gestionar la frustración, que es el estado, es el límite, bueno, es el casi el tope del límite a donde puede incluso llegarse al suicidio, al homicidio, la incapacidad de adaptación por algo que está aconteciendo y no se desea. Y esta depresión, ¿verdad? Que es ese nivel de energía a donde no hay sentido, propósito y razón de vivir, a donde no se entiende y no se comprende y la única alternativa es morir físicamente porque ya se está muerto espiritualmente. Eh, Todas esas acciones que se realizan como producto de esto mal gestionado por la ausencia y la falta de poder, que es el espíritu de un Dios amoroso y comprensivo que está disponible, pero yo viviendo en la desobediencia de la verdad, genera culpa. Dice aquí en nuestro párrafo, y es el producto de esas pasiones. O sea, hace que hay trabajo que hacer, no sé, es producto terminado. Sin embargo, aquí estamos. Con esto comparto. Gracias. Gracias, Josefina, por hacer la unidad. Y en el chat dice así una respuesta. Impotencia, impotencia, cómo saber qué hacer cuando están los disturbios mentales y emocionales. Hemos sentido la locura, un infierno emocional. Sufro porque no sé amar ni sentir emociones saludables. Respuesta: miedo, frustración, depresión. Y la pregunta para ti, Víctor, dice así: ¿qué hemos sentido por esta misma razón? Bien, ¿qué es el sentimiento? Sentir. ¿Por qué siento? Bueno, físicamente siento porque tengo neuronas y químicos que hacen en mí lo que llamamos la sexualidad. A través de la piel siento dolor, siento frío o calor gracias a la sexualidad. Ahora bien, el asunto aquí, el sentir, el valorar lo que siento. ¿Qué es lo que sentimos en cuanto tenemos un instinto desbocado? Sentimos un placer vano, un placer efímero,
que hoy está y luego no está. Entonces, esa pequeña consolación nos trae un costo. Y el costo es vacío, frustración, enojo, un miedo desbocado. Porque el miedo no es malo. El miedo no es malo. ¿Cuándo se convierte en lo que dice Bill W. un hilo corrosivo? ¿Cuándo se convierte en un hilo corrosivo? Cuando no lo controlamos. Porque si controlamos al instinto, controlamos al miedo y a la ansiedad, puesto que son energías del instinto natural. Así que no te lo vas a poder quitar jamás. El miedo es importante para nuestras vidas, al igual que la ansiedad, pero tengo que controlarlos. Así que en este asunto de qué sentimos o cómo sentimos, el asunto es que el deseo que se hizo una emoción y siendo emoción debió haber sido gestionada adecuadamente, pero no hubo quien la gestionara. Entonces el instinto toma la decisión a través de lo que siente, el placer. Y, y después de esto, de la emoción, se transforma en un sentimiento. Y el sentimiento, lo que llegamos a sentir, pues de momento es gozo, satisfacción, placer, pero posteriormente el cobro es ingrato, es alto. Es como cuando fui al banco y pedí dinero prestado para hacer una construcción y me lo prestaron, pero yo no me fijé en ese momento, no me fijé en el porcentaje del CAT, que es el impuesto que me van a poner para cobrarme ese dinero. Y el CAT estaba a 120 puntos, o sea que me iban a cobrar el doble y 20% más. Me iba a pagar lo natural y aparte de eso me están cobrando otro igual, otro monto igual con un 20% adicional. Así que me quedé atascado, ¿no? Lo mismo sucede con la cuestión lo mismo sucede con la cuestión del instinto desbocado, ¿verdad? Nos da un poco de placer, pero el cobro es ingrato. Por eso en el primer paso dice que es un acreedor, es un cobrador, ¿qué? Terrible, despiadado, ¿sí? Rapaz y despiadado. Ese no se va a mover el corazón para cobrarte. Y nos volvemos esclavos de eso, de esa acción, nos volvemos esclavos. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo hambre de placer y continuamos en esa rueda, enfermándonos cada vez más, frustrándonos cada vez más y pensando, la próxima va a ser mejor, la próxima ella va a comportarse mejor o él se va a comportar mejor. Y soñamos, idealizamos y no se acaba. No logramos lo que queremos porque estamos actuando mal. Tenemos que corregir eso. ¿Qué sentimos? Soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión, celos, soberbia. Sentimos lástima de nosotros mismos. En fin, todas las emociones negativas llegamos a vivirlas. Y esto se va disparando hasta llegar a tener un ataque de pánico si no se detiene a tiempo. Y luego se cae en las manos de los señores de la salud mental que empiezan a darle pastillas a la gente en vez de trabajar con la causa del problema. Y así se envenenan más las personas y se destruyen más las personas.
porque no llegan a tiempo para arreglar sus asuntos internos. Gracias. Gracias, Víctor. Y la pregunta número 4 del párrafo 10 dice así: ¿qué cosa no es agradable, además que sucede cuando intentamos investigar acerca de estos instintos? ¿Qué cosa no es agradable, además que sucede cuando intentamos investigar acerca de estos instintos? Adelante, Josefina, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí dice en el párrafo que estamos viendo, ¿verdad? Eh, bueno, textualmente no, porque estoy aprendiéndole a la tecnología, pero se refiere a que no es agradable contemplar que yo era una enferma espiritual, una enferma del alma. ¿Y por qué no es agradable? Bueno, porque cuánto tiempo, con cuántas personas, conmigo misma estuve en esos estados mentales, emocionales, sentimentales, eh, incómoda, mal. Cuántas acciones no llevé a cabo a donde me estaba autodestruyendo, y lo mismo hacía para con mi alrededor. Algo que me encanta y que es parte de esto, porque hoy hay personas escuchando, pero quizás mañana haya personas que también estén escuchando y no sepan que hay lugares de autoayuda, hay espacios. Entonces, existe una solución, existe un método de recuperación. Yo no voy a hablar de los que no conozco, pero sí del que conozco. Para mí y para aquellos que han consumido alcohol, hay un lugar para que investigues si padeces alguna enfermedad en relación al alcohol. Y yo ahí encontré respuesta de toda esa manera de vivir. Y hoy por hoy vamos de victoria en victoria, gracias a Cristo Jesús. Con esto comparto, princesa. Sí, gracias, Josefina. Y no hay manitas, y déjame ver en el chat. Dice respuesta: nuestros instintos alborotados se revelan, obstaculizan la investigación, estamos sujetos a sufrir serias reacciones. Y la pregunta para ti dice así, Víctor: ¿qué cosas no es agradable? Además, ¿qué sucede cuando intentamos investigar acerca de estos instintos? No es agradable ver a esta perversa enfermedad espiritual, porque cuando vemos a una persona deprimida y vemos a padres que no comprenden y que gritan, es que eres un haragán, un flojo, nomás quieres pasártela en la cama, anda, levántate porque aquí no se come gratis, todo cuesta, ¿verdad? No le importa lo que sienta el muchacho o la muchacha, no le interesa su interior. Ellos simplemente están valorando las cosas desde su neófita perspectiva. Así que, em, ¿qué es lo que sucede? No es nada agradable contemplar esta perversa enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque vemos a las personas destruidas por las drogas, por el juego, por el alcohol, por el sexo. Vemos a familias destruidas por la codependencia. O sea, no es nada agradable contemplar a una mujer que tiene una dignidad,
verla arrastrándose como esclava, como animal, como bestia delante de una persona y hacer toda clase de tonterías para lograr que esa persona le haga un cariñito. Qué horrible es eso, contemplar la dignidad humana por los suelos. Es horrible. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a estudiar? Lo dice el primer paso desde el principio. Nuestros instintos se revelan ante el hecho de que somos impotentes. ¿Por qué se revela el instinto? Porque ahí hay soberbia. Y la soberbia dice, por aquí no pasas. Así que cuando nosotros tratamos de investigar las causas de nuestro dolor interior, cuando vamos llegando a la raíz del problema, las personas se resisten. Y se resisten, ¿por qué? Porque tienen miedo a ser descubiertos, tienen vergüenza y culpa de que se les descubra y huyen. Y huyen argumentando cosas que no son argumentos, son solamente excusas. Así que por eso mismo el instinto se revela ante este hecho y hace que las personas procrastinen, que dejen su tratamiento. El instinto hace que busquen otra forma más sencilla, que no cause tanto dolor. Es lo que busca el instinto, engañando a la persona para que no tome su medicamento, para que no tome su medicina espiritual. Por eso es que muchas personas no se quedan dentro del grupo porque huyen de la salud mental y no se dan cuenta. Están en un estado de negación y no se dan cuenta. Aceptan su enfermedad, pero no aceptan su recuperación. Están a la mitad del camino. Si ellos logran romper con sus temores, con sus falsos temores, y logran romper con su vergüenza y su miedo, y empiezan ellos a escribir lo que tienen que escribir acerca de sus virtudes y defectos, su vida empezaría a cambiar. El hecho del paso de recuperación lo que busca es que rompamos con el miedo y segundo, que nos deshagamos de los engaños que hemos venido arrastrando durante mucho tiempo, que no nos permiten vivir o pensar o razonar adecuadamente. Esos engaños producidos por la acción del instinto que no razona, pero que ha colocado ya memorias de defensas que quizás en la infancia nos ayudaron, pero que hoy no funcionan en nuestras vidas, sino las hacen infelices. Gracias. Gracias, Víctor. Y pasamos pues al párrafo número 11. Dice así: si temporalmente estamos en el lado depresivo, estamos propensos a ser abrumados por el sentimiento de culpabilidad y de repugnancia de nosotros mismos. Nos revolcamos en ese lodazal, obteniendo frecuentemente con ello un placer deformado y doloroso. Y a medida que proseguimos, esta melancólica actividad, podemos sumirnos en tal grado de depresión que llegamos a creer que el olvido es la única solución posible. Aquí hemos perdido todo sentido de perspectiva, desde luego, y por consiguiente de la humildad, porque este es orgullo al revés,
Esto no es de ninguna manera un inventario moral. Es justamente el proceso por el que la depresión se encamina a las drogas y a la exterminación. Y la pregunta número 1 del párrafo 11 dice así: si estamos del lado depresivo, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros? Y vamos a ver si hay participaciones. Adelante, muchas gracias, Josefina, por hacer la unidad. Al contrario, es un privilegio hoy poder compartir las buenas nuevas. Bueno, no tengo la experiencia relacionado con la pregunta. Yo soy de esos seres humanos que tuvieron la oportunidad de cruzar la puerta en la comunidad del detonante, que es el alcohol en mi caso. Y fue a una edad muy temprana, tenía 18 años. Casi estuve 3 años y me fui por 17 años. Los primeros 15 no bebí. Cuando regreso 17 años después, hoy, y por lo que vengo escuchando, llegué con un estado de humildad que yo no podía ver. Eso está implícito y arraigado profundamente en lo que llamamos fondo de sufrimiento. Ahora, tomando en cuenta lo del párrafo, habla de culpabilidad y repugnación. Sí experimenté culpa y sí experimenté repugnación, ¿sí? Pero yo recuerdo que llegó un momento en que escuché que yo no soy culpable de ser una enferma espiritual, mental, emocional y que además haya hecho uso y abuso del alcohol. Pero sí soy responsable de mi recuperación, encontrándome en un lugar a donde están herramientas espirituales que llevan al ser humano a alcanzar una vida útil, feliz y duradera. Y hablaban de promesas. Yo con lo de feliz, útil y dura, con eso, de eso me enamoré. Y ahí, evidentemente, yo me paré responsablemente. Hoy estoy consciente de ello. Y entonces ya no hay culpa. Me paro responsablemente, asumo las consecuencias de los resultados de lo que sembré y empezar a cosechar. Gracias al dador de la vida, tenía a unos compañeros con quienes compartí lo que había dentro de mí. Y en la repugnación, sí, yo llegué a un estado de elegir estar totalmente a solas, única y exclusivamente con el dador de la vida, Dios como yo lo concibo, dándole vida al tercer paso. Todo eso fue muy rápido, pero ha sido gracias a ese fondo de sufrimiento. Con esto comparto, princesa. Ay, muchas gracias, Josefina. Gracias. Y en el chat también hay respuesta. Y dice así: respuesta. En mi caso, yo tenía un exceso de preocupación por mí misma y me llevó a la depresión y además mis pensamientos distorsionados. Y otra respuesta: estamos propensos a ser abrumados por el sentimiento de culpabilidad y repugnancia hacia nosotros mismos. Y la pregunta para usted, Víctor, dice así: si estamos del lado depresivo, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros? Bien, cuando entramos a una depresión, estamos frustrados de alguna manera porque no hemos logrado las cosas que deseamos o las personas que queremos no están con nosotros. El hecho es que la depresión nos lleva a un estado de conmiseración, de autolástima, donde soy la víctima y los demás son los responsables de que yo esté enfermo.
Pero cuando en ese pensamiento no se puede ver la realidad de las cosas, a mí la enfermedad me llevó a un estado de culpabilidad y a un estado de repulsión hacia mi propia persona. Me odiaba. Y me odiaba porque no podía lograr cambiar. Comprendía perfectamente el daño que hacía a los demás, pero no podía dejar de hacerlo. Quería cambiar y no podía. Quería frenar mi ira y no podía. Y eso me llevó a un punto de querer suicidarme. Y por eso lo intenté varias veces hasta que casi lo logré. Y lo último que logré es hacerme daño. Nada más. Pero puedo entender, pues, que la depresión es un sentimiento de inutilidad que posee la persona. Un punto donde la persona misma no tiene valor. No tiene valor en ella misma. No tiene, no vale nada. Como alguien dijo, para la persona depresiva, la vida no vale nada, ni los demás. No les importa ni él mismo ni a las demás personas. Y él quiere importarle a las demás personas, pero las demás personas no pueden comprender porque no están dentro de él. Pero cuando comprendemos la depresión, como en alguna ocasión una persona me dijo, le hablé de la depresión que tiene mi hijo a mi madrina, y mi madrina dijo que déjalo que toque fondo. ¿Y tú qué piensas? Yo no creo eso. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que puedes ayudarle. Creo que puedes ayudarle porque si no te vas a enfermar tú. ¿Cómo le vas a ayudar? Bueno, primero, pues no le hables de la depresión, no le hables de los grupos, no le hables nada de eso, ni que el mensaje de recuperación, nada de esas cosas le hables. Simplemente llévale la comida que le gusta. Y luego, em, cuando hables con él, platícale de algún tema que le agrade o hazle preguntas acerca de los temas que a él le gustan. Y entonces la persona lo hizo y su hijo logró salir de la depresión. Porque el hecho de decir, ay, que toque fondo, pues, ¿cómo es eso? ¿Cómo vas a dejar morir a una persona que puede ser ayudado, pero de forma diferente, no de la misma forma en que todos están pensando que es lo correcto? No, hay diversas formas de ayudar a las personas. Por eso, pues, ¿qué está sucediendo cuando nos revolcamos en la conmiseración a través de la culpa y los resentimientos? Pues llegan a nosotros pensamientos destructivos y algunas veces de matar y otras veces de matarse. Por eso esos extremos que hemos tocado, ¿verdad? Nos han ayudado a comprender lo que sucede en el interior de una persona. Que no queremos que viva eso, queremos que se recupere, que se haga responsable de su propia vida, pero hay que enseñarle a que se haga responsable, poco a poco, y también responsable de su salud. Gracias. Gracias, Víctor. Y la pregunta número 2 dice así: ¿la culpabilidad y la repugnancia
de nosotros mismos, emociones y sensaciones produce, la vuelvo a repetir, la culpabilidad y la repugnancia de nosotros mismos, emociones y sensaciones produce, esa es la pregunta. Y déjame ver si hay participaciones. Somos 21 personas que estamos reunidas. Si no lo pueden hacer de viva voz, pueden escribirlo, compañeros. Y Josefina, gracias por hacer la unidad. A ver, tengo la tendencia a correr y estoy aprendiendo a ir más despacio. Y me encanta conocer esa naturaleza humana que me acompañará hasta el último instante que esté respirando. Pero que hoy por hoy, con seres como con los que me encuentro y en la comunidad a la que pertenezco, las cosas van cambiando. Aquí dice, ¿verdad? Que producen un placer deformado y doloroso. Ah, ya, pues sí. Y hasta la fecha les comparto, yo el dolor no me gusta. Lo acepto, sí, pero no es algo así como que, a ver, ¿qué hago para experimentar dolor? A ver, ¿qué puedo? No, 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 no. Ay, como a mí no me gusta el dolor, gracias por colaborarme. Como a mí no me gusta experimentar el dolor, entonces venga la anestesia. Porque yo recuerdo, ¿cómo de que no? El alcohol me llevaba a anestesiar y ya no sentir nada. Nada de eso que estaba experimentando. Y a la vez a experimentar de eso de lo que se deleita la carne. Yo puedo y no necesito a nadie. Yo soy la mejor. Me daba un valor. Bueno, hoy por hoy al dolor lo veo como lo que es una señal que me lleva a que me pare responsablemente como la mujer que soy, con el equipo de herramientas espirituales de las que se me ha dotado y el acompañamiento de una multitud de hombres y mujeres para observarme y para hacer la toma de decisión, porque si hay dolor significa que estoy creciendo. Y les comparto que el dolor en sus inicios es muy profundo. Es como cuando te ponen una inyección y es una jeringa con una aguja muy larga. Es profundo, profundo, calientito, calientito. Sin embargo, con el paso del tiempo va disminuyendo el tiempo de dolor, va disminuyendo la intensidad del dolor y va disminuyendo la profundidad del dolor. Y esto no es porque Josefina, ¿verdad? Hablando de mí, sea muy poderosa, no, sino que ahí está el poder que todo lo puede y que alivia a todo aquel que le busca con sinceridad. Gracias, con esto comparto. Gracias, Josefina. Y no hay participaciones, Víctor, ni respuestas en el chat. Y la pregunta para ti dice así: ¿la culpabilidad y la repugnancia de nosotros mismos, emociones y sensaciones produce? Bien, lo que produce en nosotros es una confusión, un desorden del pensamiento, porque no encontramos la solución adecuada, porque no la sabemos, no la conocemos. Y en ese dolor emocional, que no es un dolor físico, el dolor emocional se traduce en tristeza, en soledad, en ansiedad, en miedo, y esas emociones se viven.
pero es un tipo de dolor diferente al dolor físico. No es lo mismo. Es sentirse profundamente triste que sentir un golpe. Yo creo que sería mejor sentir un golpe que estar sumido en una tristeza, que es cosa de nunca acabar porque tiene la obsesión por cuestiones de la culpabilidad, tiene la obsesión de sentirse mal porque murió la otra persona, porque enfermó la otra persona, porque fue injusto con la otra persona. Y sufre con la conmiseración y sufre porque no sabe cómo salir de ese atolladero en el que la persona se encuentra. Y aunque la salida es sencilla y es fácil, pero él mismo con la obsesión y la compulsión de pagar la culpa, como eso que llaman la autoflagelación, ¿verdad? Sí, que quieren pagar una culpa autoflagelándose. Y no ese es el camino. No es así como se van a liberar de los problemas internos emocionales que produce angustia y se manifiestan en el cuerpo. Así que necesitamos enfrentarnos a una verdad que no conocemos y que definitivamente el programa de recuperación está preparado para darnos respuestas si nosotros queremos mirarlas. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es cuando la persona es obsesiva y usa la imaginación para autodevaluarse. Esa persona obsesiva que usa la imaginación para autodevaluarse se está autoflagelando y sufre, como la persona que va al final de la vida de alguien y la persona se jala los cabellos y grita y sufre. No es por amor, no es por amor. Es un dolor emocional que está manifestando en su dependencia emocional de la otra persona o en su culpabilidad. Por eso, pues es importante que nosotros aprendamos a conocernos y a gestionar adecuadamente nuestras emociones para salir de ese atolladero y no volver a él jamás. Gracias. No te escuchamos, Sandra. Ay, tenía el micrófono cerrado. Dice sí la pregunta siguiente. ¿En qué momentos hemos perdido la perspectiva de la humildad que se ha convertido en orgullo al revés? La vuelvo a repetir. ¿En qué momentos hemos perdido la perspectiva de la humildad que se ha convertido en un orgullo al revés? Y no hay participaciones. Déjame ver en el chat. Compañeros, ¿pueden escribir también su respuesta? Sí. Adelante, Josefina, gracias. Bueno, estoy buscando en el párrafo y todavía no tengo la claridad, pero ¿en qué momento se pierde esa perspectiva de la humildad?
Bueno, se me facilita más poderla contestar desde mi experiencia. La humildad está relacionada con el conocerme, ¿sí? ¿Cuáles son esa parte oscura o enferma? ¿Y cuáles son esas virtudes que hay? Porque no todo es malo, ni todo es bueno. Lo que sí es una realidad que lo que da éxito se llama correcto, o sea, la verdad. ¿Y, y en qué momento se sale de control? Sí, y se sale de la humildad en su totalidad por necesidad, cuando se llega a un estado de venganza, en ese estado a donde no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague. Una ceguera espiritual, una locura mental, un desvío, un estar extraviado, confundido, muy perdido. Y nada más porque existe Dios, ese ser humano, hablando de mí, podemos estar vivos por lo que hemos venido haciendo desde la enfermedad y esa misericordia que Dios tiene para con todos. Y aquí estamos. Hoy la venganza está en manos de Él. Dice, la venganza es mía. Y a mí no me toca más que aceptar mi condición. En proceso, no soy producto terminado, pero sí muy consciente de la verdad. Y son palabras de Él, no son palabras mías. La humanidad está enferma en algún grado espiritualmente. Y eso significa que tendrá el ser humano, Josefina, pensamientos fuera del juicio, fuera de la verdad, y le generarán sentimientos, sensaciones y emociones que si no utiliza las herramientas espirituales y se para responsablemente para ver qué es lo que yo estoy haciendo para vivir lo que estoy viviendo y no es lo que yo quiero, pues se generan las guerras y la autodestrucción. Así que a seguir trabajando porque esto no termina, todo lo contrario, cada día irá de mal en peor. No son palabras mías, están escritas también. Gracias. Con esto comparto, princesa. Gracias, Josefina. La pregunta para ti, Víctor, dice así: ¿en qué momento hemos perdido la perspectiva de la humildad que se ha convertido en orgullo al revés? Y mira, en el chat dice una respuesta. Cuando perseguimos con esta melancolía actividad, podemos sumirnos en tal grado en tal grado de desesperación que llegamos a creer que el olvido es la única solución posible. Y te vuelvo a repetir la pregunta, Víctor: ¿en qué momentos hemos perdido la perspectiva de la humildad que se ha convertido en orgullo al revés? Bueno, todo defecto de carácter es una virtud desvirtuada. Cuando una persona dice que es soberbia, quiere decir que perdió, perdió su equilibrio dentro de la humildad. O sea que la humildad se convierte en soberbia. Por eso dice, todo aquel que se exalta será humillado, y todo aquel que se humilla será exaltado. El que es humilde será exaltado, pero el que es soberbio será humillado. Así que la humillación personal que el enfermo vive en cuanto a su enfermedad se refiere, esa humillación personal y la soberbia de decir, yo no necesito ayuda, el tiempo me lo va a curar. Es soberbia, porque el tiempo no te va a curar nada. El tiempo te va a enfermar más
Si tú no te curas, te vas a enfermar. Ponte a pensar nada más. Si tienes una herida que te has hecho y no te curas y piensas que el tiempo te la va a curar, esa herida se va a infectar y va a ser más peor el asunto. Y tú piensas que con el tiempo se va a curar. No, cuando tienes una herida, tú te la curas porque sabes cómo hacerlo. Pero cuando estás hablando de las emociones, no sabes cómo trabajar con ellas. Y como no sabes cómo trabajar con ellas, los recuerdos que te culpan o los recuerdos que tú culpas a los demás te van a hacer sufrir. Y si tú lo quieres ahogar en el olvido, se van a volver sintomáticos en tu cuerpo, ¿sí? Se vuelven sintomáticos. Tus nervios se endurecen, viene la artritis, la colitis, viene el derrame, viene la angustia, la taquicardia, porque piensas que puedes esconder eso y eso no se puede esconder ni se puede olvidar. ¿Por qué? Porque el resentimiento se convierte en una memoria de reacción. Y si tú no cambias esa acción, tu memoria de reacción va a seguir ahí. Y vas a seguir reaccionando aunque tú conscientemente quieras olvidarte y logres cauterizar tu conciencia al respecto, es decir, apagar tu conciencia al respecto. De todas formas, las causas que, que, mm, que lograron hacer esas actitudes y esas acciones se van a manifestar en tu cuerpo o en tus estados de ánimo. Y entonces te preguntarás, ¿por qué estoy triste si tengo todo para ser feliz? Porque no está bien tu interior. Porque en tu interior tienes muchos archivos que no has resuelto. Y esos archivos que no has resuelto, que no comprendes, tampoco comprende las memorias de reacción que te hacen sufrir, porque la memoria de reacción te lleva a la soledad, a la tristeza, a la ansiedad, a la ira, a la depresión, a la frustración. Memoria de reacción no solamente reaccionas en cuanto con enojo con alguien o que contestas mal, correccionas mal. No, también hay reacciones donde las personas se esconden en la tristeza, la soledad, la ansiedad, la ira, los celos, la manipulación, el control, etcétera. Son, son memorias de reacción que son síntomas de una enfermedad mental y emocional de origen espiritual. Así que es lo que pasa, ¿no? Tienes que aprender a conocerte, cómo funcionas emocionalmente y cómo puedes cambiar esas funciones emocionales para estar sano espiritualmente. No perfecto, pero sí sano. Gracias. Gracias, Víctor. Y pues ya estamos a tiempo pasaditos. Entonces aquí concluimos. Faltan dos preguntas para el párrafo 11, pero son las 11:14. Ahí guárdalas para el lonche. Muy bien, Víctor. Vamos a cerrar la grabación para que puedan compartir compañeras y compañeros. Veamos, cerramos aquí.